Leer la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, Evangelio según Juan, capítulo número 7, versos 37 al verso 39. Evangelio según Juan, capítulo 7, versos 37 al 39, que dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, ya hemos orado, entonces vamos a dedicarnos a meditar en la palabra del Señor. Y uno se encuentra, algunos hermanos en la iglesia, un poco preocupados. A veces no alcanzamos a entender exactamente todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros, y lamentablemente hasta algunos terminan siendo vencidos, terminan cayendo en este caminar, retrocediendo, y a veces no nos damos cuenta de quién es, no solamente el que está con nosotros, sino quién es el que está en nosotros. A veces que llega uno a ciertos lugares, le comenta a los hermanos pues acerca de la necesidad que hay de recibir el Espíritu Santo. Y yo siempre que encuentro a mis hermanos amados que no han tenido esta experiencia, los invito a ser llenos de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo, no solamente por el asunto de hablar en lenguas, sino que uno encuentra que Dios en su palabra así lo ha prometido, así lo cumple, pero nunca les he dicho a los hermanos que la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo se deba a que se van a perder. Algunos uno ha podido hablar con ellos acerca de esto y le han dicho, me han comentado, hermanos, es que yo tengo miedo de perderme. Algunos me han dicho, hermano, yo escuché a un predicador decir que quien no recibe el Espíritu Santo se va a condenar, está perdido. Bueno, entonces uno tiene que entrar a hablar con ese hermano, a explicarle la obra del Espíritu Santo, que no es como muchos dicen y malinterpretan la Escritura, pero sí hablarles acerca de esto y decirle, pues, invitarlos, animarlos a recibir el Espíritu. También encuentra uno algunos casos de hermanos que, aunque ya lo hemos recibido, no sabemos aprovechar la riqueza espiritual que da el Espíritu Santo. Y como decía ahora, uno ve hermanos desalentados, desanimados totalmente, hermanos que hasta terminan apartándose del camino. Pero esta experiencia de la que el Señor Jesús habla aquí es una experiencia única, una experiencia que ni siquiera la tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. Es Dios corriendo en nuestra vida como ríos de agua viva. Así que no es, hermano, un asunto por ahí leve, no es algo sin importancia, no, repito, es Dios en mi vida corriendo como ríos de agua viva. Ningún hombre del Antiguo Testamento tuvo esa experiencia, es algo que lo tiene Dios para nosotros en este tiempo, para este tiempo de la gracia, y hombres tan valiosos, hombres tan bendecidos en el Antiguo Testamento como un Daniel, como un David, los profetas, ninguno de ellos pudo decir que Dios moraba en ellos. No, esto de morar, Dios en el Antiguo Testamento moraba era en el templo. En el libro de Levítico, capítulo número 26, versos 11 y 12, así nos lo dice la palabra del Señor. Yo quiero leer estos versos para que observemos que no era la morada de Dios en el Antiguo Testamento
los seres humanos. Su pueblo no era la morada de Dios. Dice en el libro de Levítico capítulo 26 versos 11 y 12: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es que Dios moraba sí en medio del pueblo, pero en el tabernáculo de reunión. La Biblia nos dice, nos cuentan que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, venía sobre las personas, venía sobre los profetas, venía sobre los reyes. Hacía lo que Dios tenía que hacer: traer una profecía, traer una revelación, hacer una actividad, alguna cosa en el momento determinado, pero asimismo el Espíritu Santo salía de esa persona, o sea, no moraba con ellos. Un ejemplo de eso puede ser el rey Saúl. Ustedes saben que el rey Saúl se le perdieron unas asnas a su papá y él salió a buscarlas, y en medio de esa búsqueda le dijeron que fuera donde el profeta de Dios, Samuel. Y cuando llegó donde Samuel, él le dijo: bueno, yo vengo buscando unas asnas, pero le dice el profeta Samuel: no, ¿para qué eso si lo más codiciado, lo más grande de Israel es para ti? Entonces, allí mismo lo sentó con ancianos del pueblo muy prestigiosos, y le tenían a él la porción más grande, lo más especial, la espaldilla del animal. Se sentaron a comer, y después de eso, entonces, el profeta Samuel toma a este joven Saúl y lo unge como rey de Israel. Pero antes de él irse, le dice: mire, van a acontecer varias cosas contigo, Saúl. Una de ellas es que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder. Y bueno, Dios va a estar contigo en ese momento. Así que Saúl salió de allí, de la presencia del profeta Samuel, y así como le dijo el profeta, así ocurrió. Venía la compañía de profetas, el Espíritu de Jehová tomó a Samuel, y dice la palabra del Señor: el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Eso nos lo dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículos 9 y 10. Primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículos 9 y 10. Voy a leerle lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Samuel también entre los profetas. Entonces miren cómo viene el Espíritu de Dios sobre este joven, lo lleva hasta allá, profetiza, pero en el verso 13 dice: y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Más adelante van a hablar del mismo Saúl, cuando ya es rey, tenían una guerra, problema con otra nación, y después de escuchar ciertas cosas, lo mismo dicen sobre Samuel, o perdón, sobre Saúl. Allí en primer libro de Samuel, pero ya en el capítulo 11, versículo 6, nos dice la palabra: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Miremos que vuelven a decirnos: el Espíritu vino. Si dicen que vino el Espíritu de Dios con poder, no es porque Saúl ya había recibido el Espíritu y listo, y allí se quedó el Espíritu. No, el hombre no era la morada de Dios. Entonces podemos ver a grandes hombres como David. David por allá en algún momento le dice a Dios: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no es porque David tuviera el Espíritu permanente en él, sino porque a raíz de la situación con el rey Saúl, recuerdan ustedes
que cuando Saúl fue perturbado por un espíritu, entonces llamaban a este joven David para que él tocara el arpa y cantara, y entonces el espíritu dejaba de molestar a el rey Saúl. Por esa razón es que David le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque aunque Dios no moraba en esas personas, sí se manifestaba. Así que David lo que no quiere es eso. David no le pide al Señor: Señor, que no deje usted de manifestarse, de venir a mí, de llenarme con su presencia. Sin embargo, no mora Dios con David. Lo contrario, hermanos, a lo que pasa hoy. Hoy Dios hace morada en nosotros. Hoy Dios vive en nosotros. Ahora el Señor, cuando habla del Espíritu Santo, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, ahora el Señor Jesús sí habla del Espíritu Santo, de que Él morará en nuestras vidas. San Juan 14, verso 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora ya el Señor Jesús nos dice aquí que el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Ahora sí dice la palabra del Señor que el cristiano es el templo. Ya pasó el Antiguo Testamento. Allá quedó todo ese pacto. Allá quedó todas esas promesas. Ahora el Señor nos dice en su palabra: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, qué bendición poder hoy nosotros decir que ya no es como allá en el tiempo pasado. Mucha gente anhela: ay, hermano, qué bueno ser un David, qué bueno ser un Daniel, hermano, qué bueno poder ser una Débora. Pero la verdad es que Dios no se queda en el tiempo, Dios no se queda relegado añorando personas que vea que es que allá habían hombres tan grandes. Pero, hermano, ahora el tiempo que estamos viviendo es un tiempo glorioso, es un tiempo maravilloso, porque es el mismo Dios, el creador de todo este universo, el Dios de todo poder, el Dios que lo tiene todo, morando y viviendo aquí en estos templos, en estas vasijas de barro que somos nosotros. Posiblemente hay momentos en que no lo sentimos, pero ahí está. Habrá momentos en que no lloremos, pero ahí está el Señor. A veces uno con preocupación escucha algunas predicaciones que como que buscan solamente mover las emociones de las personas. Hay prédicas donde le dicen al cristiano: hermano, usted no ha llorado. Hermano, ¿hace cuánto usted no habla en lenguas? En estos días escuchaba a la hermana Marina de Galvis, que ella decía: hermano, yo casi no hablo en lenguas. Y eso, hermano, de que nosotros recurrentemente no estemos llorando, no quiere decir que Dios no habite en uno. Hay momentos de la vida del cristiano en que uno dice: bueno, hermanos, yo como que, bueno, no me he quebrantado estos días, pero eso no quiere decir que Dios no esté allí con nosotros. Dios hace morada ahora en nuestra vida, y el Señor de esa experiencia dice que son ríos de agua viva. Jesús no dice que es un río, él dice que son ríos, para hablar de la enorme riqueza espiritual que tiene el cristiano. Al hablar, hermanos, de ríos, como que el Señor nos quiere decir: mire, esto habla de que de Dios fluye todo lo que hoy necesitamos. En Dios hay plenitud. Dios no es un Dios que se quedó escaso frente a los problemas que tenemos los cristianos de hoy en día. Hay una palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús, y es que Él es la plenitud. La palabra plenitud en griego es pleroma, y esa palabra da una idea de algo lleno,
de algo que no tiene escasez, de algo completo. Yo quiero leer Colosenses capítulo 2, versos 8, 9 y 10, hermanos, que dice así: porque en él habita, o voy a leer desde el 8, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los hombres y sus tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A los cristianos de Colosas y a muchos otros de otros lugares estaban persiguiéndolos con una doctrina. Los judaizantes les decían: ustedes están incompletos, ustedes les falta, ustedes solamente tienen a Cristo, ustedes necesitan darle culto a los ángeles, a Gabriel, a Miguel, a esas potestades, a esos seres celestiales. Hay que darles honra, hay que hacerles culto. A ustedes les falta guardar el sábado, a ustedes les falta la circuncisión, ustedes están incompletos. Era lo que querían darle a entender ellos, pero Pablo les dice a los hermanos, les dice: miren, no se dejen engañar. Esas filosofías suenan bonito, esas filosofías suenan como muy rimbombantes, suenan como muy tremendas, pero en realidad están huecas. Son huecas sutilezas, solamente son tradiciones. Ustedes están completos porque Jesucristo, nada más y nada menos que Él, es Dios sobre todas las cosas. Y lo dice con estas palabras: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como queriendo decir, hermanos, lo que ustedes necesitan como cristianos está en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Cristo, esa esperanza de gloria que es Cristo en vosotros. Ustedes lo tienen todo, completamente todo. Él llena, Él sacia, Él da plenitud a la vida. Por eso, hermano, hoy, en este tiempo, es bueno de que uno piense: ¿será que Dios es más grande que mis problemas? ¿Será que Dios es más grande que la dificultad? Y eso de las dificultades, los problemas, las luchas familiares, los problemas económicos, los problemas de salud, es lo que a veces termina a los hermanos arrinconándolos. Y entonces ellos dicen: hermano, pero es que hay mucho problema, hermano, y vienen las excusas: es que yo no puedo, es que tengo muchas dificultades, hermano, yo como que me estoy quedando sin energía. Y el cristiano no sabe canalizar todo ese potencial que hay dentro de él, hermano. Es que Jesús dijo: correrán ríos de agua viva. No es cualquier cosa. Ustedes han escuchado de las represas, cómo hacen para sacar energía para todos estos pueblos, tantas ciudades en el mundo. Una de las más usadas en este tiempo es el que se toma un río o varios ríos y esos se canalizan, se llevan a un cierto lugar, y allí se forma una represa. Las aguas se represan, se forma una masa enorme de aguas, y después se levantan unos muros para que esas aguas que se represaron allí tengan una caída. Entonces tienen una caída a través de unos tubos, y esos chorros mueven unas maquinarias que son movidas por la potencia de esa agua que viene cayendo. Entre más alto, hermanos, entre más alto sea la caída de agua, más energía va a dar. Y yo quiero decirles que estos ríos que el Señor dice están en nuestra vida no vienen de cualquier parte. Eso no viene de las nubes. No, esto viene de Dios, el Espíritu Santo que nos fue enviado desde el cielo, queriendo dar a entender, hermano, es que no hemos recibido cualquier cosa. Es el mismo Dios el que corre allá en el interior de nuestras vidas. ¿Cómo nos va a vencer un problema? ¿Cómo nos va a vencer una tentación? ¿Cómo nos va a vencer un demonio? ¿Cómo nos va a vencer un sentimiento? Si es que el que está morando allá adentro es nada más y nada menos que un Dios que como ríos arrastra lo que sea.
da la energía que necesitemos. Pablo por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, aquí Pablo sabía quién era el que había allá adentro. Y él mismo dijo, yo sé a quién he creído y que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía muy bien que él no recibió por allá cualquiera. Él creyó que Jesús era un cualquiera. Él pensó que Jesús era un mentiroso, que era un carpintero, que se hizo pasar por un Mesías y empezó a perseguir la iglesia porque estaban detrás de ese Jesús que él, según parece la Biblia, hermano, aborrecía. Pero resulta de que en el camino a Damasco, con esas cartas de gente que él pensó que eran poderosas, en el camino a Damasco con todas esas autorizaciones para prender a los cristianos, se encontró, hermano, con ese Dios maravilloso y él se dio cuenta lo poderoso que era. Solamente con el brillo lo derribó, con esa gloria, con esa emanación de Dios. Una parte, hermano, lo tiró al piso y le preguntó, ¿quién eres? Admirado. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese mismo Jesús es el que corría, hermano, allá en lo más profundo de su vida, de su corazón. Y saben, hermanos, que cuando Jesús dice que son ríos que corren desde nuestro interior, estaba pensando qué hay en nuestro interior. No se refiere solamente a este cuerpo, sino que se refiere allá a lo que hay en el corazón, en la mente. Y una de las cosas que moran allá en el corazón son los sentimientos. Esos sentimientos de impotencia, esos sentimientos de incapacidad, esos sentimientos que a veces quieren acabarnos. Jeremías, ustedes recuerdan que fue un hombre que fue acosado por predicar la palabra. No lo escuchaban, muchas veces intentaron matarlo. A este hombre no quisieron aceptarle su ministerio. Y Jeremías dijo, basta ya, no hablo más en nombre del Señor, me voy a olvidar de él. Y Jeremías no tenía a Dios morando, hermano, pero la palabra, esa palabra que él tenía, dice que estaba en los huesos, le calcinaba los huesos. Y de pronto, y como él no tenía a Dios morando dentro de él, pero sí la palabra la había comido, la había creído. Él dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante, y los que me persiguen tropezarán y no seguirán adelante. Entonces, hermanos, si eso le pasó a un Jeremías, si le pasó a Elías, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No, nosotros no vamos a dejar de ser seres humanos. Sentimos tristeza, sentimos impotencia, a veces nos sentimos mal, a veces sentimos que no somos capaces, hermano, pero con todo y eso, es precioso ver cómo el Espíritu Santo puede moverse en nuestras vidas y no solamente para hacernos llorar. Es que hay unos que dicen, a ver, llore. No, ¿de qué sirve llorar? A veces está bien que puede volverse terapéutico, pero sabe que Dios cuando se mueve en uno, no solamente por eso, para hacerme llorar y ya, no. Dios cuando se mueve en las personas dentro de nosotros, dentro de su iglesia, tiene un propósito. Y ya para ir terminando, porque me estoy como extendiendo mucho, hermanos, allí en Hechos 4, ustedes saben que empezaron con la persecución de la iglesia, a decirles no prediquen, cállense. Así que tomaron a Pedro y a Juan, los atemorizaron ante el concilio y les dijeron no prediquen más de aquí en adelante en ese nombre, no prediquen más, no anuncien más. Y ellos, después de que salieron, dice Hechos capítulo 4, verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ya la iglesia estaba allí reunida, los suyos, porque somos un pueblo, porque no estamos solos, porque a veces, hermano, aunque yo no lo recuerde
o yo no lo piense, aquí hay un grupo que se acuerda de mí y ora por mí, porque cuando usted de pronto ni cuenta se da, hay otro hermano, otra hermana que lo conoció allá, que Dios lo despertó para que ore exclusivamente por usted, por mí. No estamos solos, hay gente que está con nosotros en esto. Hermano, y cuando se reunieron con los suyos, dice aquí la palabra, entonces ellos oyeron, los hermanos, la iglesia oyó, dijeron, no vamos a orar, y alzaron unánimes la voz, y dijeron, soberano Dios, denos de nuevo, denos valentía para predicar la palabra. Y ese pasaje, Hechos 4, termina diciendo el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí no dice que los que temblaron fueron los hermanos. Aquí dice que los que temblaron fue el lugar donde ellos estaban. De que a veces sirve, hermano, que me estremecí, que me moví, que brinqué, que en las rodillas salté. ¿Sabe cuántas veces he visto gente, hermano, en la rodilla brincando y saltando y que al otro día se quieren apartar? No saben exactamente qué fue lo que recibieron. Pero aquí dice que cuando oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ellos, allá en el interior, causó denuedo para predicar la palabra. Causó en ellos, movió esos sentimientos para decirles, no teman, aquí estoy yo con ustedes, dentro de ustedes, vaya y prediquen esta palabra. Si lo que necesitan es valentía para predicar, yo se las produzco, yo se las doy. No te quedes tú solo diciéndote, no, es que yo tengo que ser valiente. Aquí, hermano, temores podemos tener todos, dificultades y hay sentimientos que a veces nos embargan. Pero créamelo, hermano, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy está allí de tu lado. No sé por qué situación estés pasando, que en tu interior, allá en el corazón, que te esté afectando, pero ahí está el Señor. Sea que lo sientas o sea que no lo sientas, pero ahí está Jesús de Nazaret como ríos de agua viva. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no aprovechar, hermano, que tengo es al mismo Dios de mi lado? Que si sale un sentimiento, si sale una debilidad, si surge una de esas cosas, saber canalizar todo ese potencial de Dios. Lo que les decía ahora de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero la Biblia dice, pero oró fervientemente. Oró. Si yo tengo aquí al Dios Todopoderoso, eso no va a evitar que yo me entristezca. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Miren, como cristianos nos afligimos, pero dice el Señor, haga oración, ore, permítale a esos ríos, a Dios, permítale que Dios corra, que Dios se mueva allá en el interior. Y entonces, hermano, uno ve a Dios obrando en cada área de su vida, a un Dios que lo llena todo, a un Dios que si en algún momento surgió por allá un sentimiento de amargura, esa amargura se puede cortar en el nombre de Jesús de Nazaret, que si surgió alguna una debilidad y estoy siendo tentado, ahí está Dios de mi lado, conmigo, ayudándome a hacer frente a cada cosa que se levanta. Por eso, hermano, y termino en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos a un Dios tan comprometido en esto, hermano, en nuestra vida, que se nos metió, no solamente se metió a sanar, si Él quiere como soberano, no, tenemos a un Dios que se metió en esto, hermano, hasta los huesos con nosotros, se metió a morar dentro de nosotros, a experimentar cosas dentro de nosotros, y Dios seguro, Dios te va a ayudar. Si estás triste, Dios no te va a dejar sumido en la tristeza. Si estás con problemas, si estás inseguro, Dios no te va a dejar sumido en esa inseguridad. Algo grande. Dios desde allá adentro va a hacer con tu vida y te va a usar y te va a bendecir y te va a extender su poderosa mano. Me gustaría orar para terminar y que nosotros entendamos, hermano, todas esas riquezas que hay de parte de Dios para nuestras vidas. Somos
Seguimos siendo más que vencedores. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por darnos algo tan grande sin merecerlo, Señor. Te damos gracias porque ni siquiera David, que tanto, Señor, amaste un hombre conforme a tu corazón, tuvo un privilegio tan grande como lo tenemos hoy. Y nosotros queremos aprovechar esa riqueza. Si un día Simón te recibió en su casa, Señor, y no valoró la visita de tan grande personalidad, Señor, hoy nosotros sí queremos llenarte de besos, Señor, y postrarnos, oh Dios. Hoy nosotros queremos reconocer y aprovechar esa fortaleza, esa fuerza, esa sabiduría para que cada día nos llenes y poder terminar la carrera y ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesús, bendiga este grupo, mi hermana María, a todos. Amén y amén.